Damos la bienvenida a don Alberto Bárcena, que efectivamente viene a hablarnos de las diversas consagraciones de España al corazón de Jesús a lo largo de la historia. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y se doctoró en Historia Contemporánea por la CEU San Pablo, de donde es profesor de Historia y Doctrina Social de la Iglesia. Pertenece también al Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala desde el año 2001 y es profesor también de la Universitas Senioribus CEU, la Universidad de Mayores del CEU, donde imparte Historia Moderna y Contemporánea de Europa y de España. Tiene publicaciones muy relacionadas con este tema y también de mucha actualidad, como la de los presos del Valle de los Caídos en el 2015, que es resumen de su tesis doctoral, también la de la Guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución, en el año 2016, y también Iglesia y Masonería en las dos ciudades, del año 2017. Los escuchamos, profesor. Gracias por la presentación. Y entramos en materia directamente porque hay bastante y no tenemos más que una hora. Y el tema de las consagraciones de España y en general consagraciones al Sagrado Corazón es un tema bastante amplio. Es cierto que no había caído en ello, pero los 3 libros que he escrito hasta ahora tienen que ver con el Sagrado Corazón, especialmente el de Iglesia y Masonería, pero también en el libro de la Vendée, aquel ejército que se levanta contra las leyes republicanas y contra la falta de libertad religiosa que se les arrebata en toda Francia, no solo allí, utilizaba como distintivo el detente del Sagrado Corazón. Era lo que les hacía reconocibles en el campo de batalla y en cualquier lugar donde se movieran en la Vendée. Bueno, pues esto de las consagraciones al Sagrado Corazón ha sido siempre una empresa arriesgada, porque ya desde el siglo XVII, a finales, cuando Luis XIV recibe un mensaje nada menos que de Santa Margarita María de Alacoque, que le pide la consagración del reino siguiendo en realidad un encargo del Señor. El reino de Francia, de verse consagrado por este hijo suyo mayor, como le llama, recibiría bendiciones que de otro modo no le iban a llegar, como era sobre todo la victoria sobre los enemigos también de la Iglesia. Por lo que fuera Luis XIV, a pesar de estas promesas, no llega a consagrar el reino, como le pedía el Sagrado Corazón, haciendo que figurase en las armas de Francia y en su bandera, y dedicándole un templo nacional, un templo en Francia dedicado al Sagrado Corazón. No lo hace, no sabemos por qué. Los sucesivos reyes de la Casa de Borbón tampoco. Bueno, solo quedaba Luis XV y Luis XVI, y este último, ya prisionero en plena revolución en el Temple, formula el voto de consagrar el reino si vuelve a poder hacerlo, es decir, si vuelve a recuperar la libertad y de paso ser rey, cosa que ya era bastante complicada. Un hombre tan piadoso como Luis XVI, que rozaba las horas canónicas e incluso en el Temple, resulta curioso que tampoco se animara. O sea que riesgos entraña la consagración. Un ejemplo muy notorio es el del primer jefe de Estado que consagra una nación al Sagrado Corazón de Jesús, el presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno, al que se puede considerar en justicia un mártir del Sagrado Corazón, porque la consagración la realiza en 1873, primera consagración de una nación al Sagrado Corazón, y 2 años después lo asesinan justo delante de la Catedral de Quito. Lo llevan a morir bajo el altar de Nuestra Señora de los Dolores, y lo último que dice a sus asesinos, que le matan a golpes de machete y balazos, una muerte con verdadera hazaña, es porque sabía muy bien a qué se debía: Dios no muere. Aparte de la consagración que había realizado 2 años antes, también había tenido un trato, desde luego, de protección a la Iglesia durante todo su mandato, los 2 mandatos que tuvo. Había firmado un concordato favorable a la Santa Sede. En definitiva, se había involucrado en la defensa de la fe. Y para colmo, esta consagración del 73, que como vemos le costó caro. Sabía muy bien lo que hacía, además, porque en la correspondencia que mantiene hay 2 cartas muy significativas, una de ellas a un amigo y la otra al propio Papa Pío IX, donde le dice que, a los 2 les dice lo mismo, que sabe que las logias masónicas, y apunta a Alemania, nada menos,
y al gran maestre Bismarck, le llama él, están empeñados en hacer caer el gobierno de esta pequeña república. Y desde luego cayó y le costó la vida. A partir de ahí luego mataron también al arzobispo de Quito. En definitiva vino una reacción anticatólica fuerte. Había que quitar del medio al presidente lo primero. Es verdad también, para honra de España, que si los Borbones de Francia no se animaron a consagrar, al menos Felipe V, nieto de ese rey Luis XIV, el primer Borbón español, sí que pide al Papa un oficio especial del Sagrado Corazón para celebrar esa fiesta con toda solemnidad en España y todos sus reinos. Consagración como tal no hay. No hay, y se suceden desde luego también una serie de reyes muy piadosos que no se animan a hacerlo. Hasta que llega el momento de Alfonso XIII, que es en lo que me voy a detener porque es la primera o las primeras consagraciones de España al Sagrado Corazón. Cronológicamente, la primera sería durante su minoría de edad, en el Congreso Eucarístico Nacional de Valencia de 1893, aunque es de una validez discutible, porque ni la realiza el jefe del Estado, pero en definitiva los asistentes al Congreso sí tienen ya una primera fórmula de consagración, que será un poco la base de las siguientes. Una fecha clave en las consagraciones, y esta sí que ya es absolutamente válida, es la de 1911, que es cuando se celebraba en Madrid, o se celebró, el 22º Congreso Internacional Eucarístico. El ambiente, también hay que decirlo, no era propicio, porque en política, precisamente ese año, estaba gobernando el Partido Liberal, que hay que saber que el Partido Liberal es un partido que se define todavía en el siglo XX por su anticlericalismo. Por decirlo de una manera suave, porque yo pienso que eso del anticlericalismo es un término en el que hemos caído todos a la hora de utilizarlo y esconde otras realidades, como es el anticristianismo, lisa y llanamente. Pero bueno, ciñámonos a la terminología habitual. Es presidente del gobierno Canalejas, que desde luego no es partidario en absoluto, tanto como que justo el año anterior, y él está tratando de imponer esta ley, se ha aprobado la del candado, una ley que trataba de impedir que se establecieran en España órdenes religiosas extranjeras, incluso si tenían un porcentaje alto de miembros españoles. Claro, de Francia, huyendo de la Tercera República y su persecución clarísima, condenada en la encíclica Vehementer Nos por San Pío X, huyendo de eso, vienen a España múltiples órdenes a las cuales se les ha hecho imposible seguir desarrollando su labor allí. Y además acaba de suceder la revolución también masónica de Portugal, con la proclamación de la República, lo que hace prever que muchas órdenes de allí también pasarán a España. La ley del candado trata de impedirlo, estableciendo que las órdenes que se establezcan en España no sea suficiente para su establecimiento la autorización del gobernador civil, sino que tiene que ser preceptivamente el propio gobierno de la nación quien lo autorice. Y no lo hará siempre y cuando 1/3 de sus miembros sean de origen extranjero. Hay protestas del Papa, llegamos a una gran tensión, Canalejas incluso llega a hablar, creo que exageradamente, del peligro de una guerra civil. La cuestión religiosa en la edad contemporánea en España es la cuestión decisiva. Yo no veo tantos atisbos de guerra civil, pero sí de una enorme tensión. Y a pesar de eso mantiene la ley, que no llegó a entrar en vigor porque estaba pendiente de otra, la ley de asociaciones, que no se aprobó y que se debatía 2 años más tarde. Este era el ambiente oficial. Es decir, el gobierno no solo es proclive a una consagración, sino que considera que es totalmente inoportuna y además contraria a la ideología del partido. Esto es lo visible. Pero luego hay otro aspecto de la cuestión terriblemente grave, quizá más peligroso o muy parecido al del Partido Liberal, que es el tema de la Liga de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa Liga de los Derechos se había fundado precisamente el año anterior, 1910, y lo que trataba era de eliminar de la vida pública cualquier aspecto religioso, desde luego el culto, los símbolos, etcétera,
establecer una enseñanza laica a la mayor brevedad posible y, claro, conociendo las características de la misma liga y de su fundador o fundadores, se entiende. Esta liga nace en Barcelona, donde estaban conmemorando en el 10 el primer aniversario de la ejecución de Francisco Ferrer Guardia, que es un asesino en serie al que tenemos enaltecido ahora mismo con una fundación que lleva su nombre, la Ferrer Guardia. Francisco Ferrer Guardia se libró por sus contactos masónicos también, es el hermano Zen de la Logia Verdad de Barcelona, protegido y secretario de Ruiz Zorrilla, que había sido gran maestre del Gran Oriente Español en el exilio en Francia. Ferrer Guardia, digo, se demuestra su culpabilidad en el atentado contra los reyes en el día de su boda, el 31 de mayo de 1906. Y a pesar de que eso queda aprobado, no me pregunten por qué, queda en libertad muy poco tiempo después. Con tanta libertad como que funda más escuelas modernas. Él dirigía ya una de ese nombre en Barcelona, donde lo que se enseñaba era en realidad una ideología anarquista, contraria a cualquier fe religiosa, por supuesto. Y después de esto funda una escuela, cuando ya, después del atentado contra los reyes, funda una escuela en Bélgica y otra en Roma, nada menos. Es decir, que ahí tenemos un claro enemigo de la Iglesia que ha atentado contra los reyes y por sus contactos se ha librado de ir a la cárcel como bien merecía. De hecho, la pena que le pide el fiscal es bastante alta. En el año 9 vuelve a España y esta vez organiza, junto con Alejandro Lerroux, la Semana Trágica de Barcelona, donde ya se vio muy clara la tendencia. En los edificios que arden, los más numerosos, son religiosos. Los ataques ya contra clérigos y edificios de la Iglesia son la nota más llamativa de la Semana Trágica. Y protestaban teóricamente por el embarque de reservistas camino de Marruecos. Ya me dirán qué tenía que ver eso con las iglesias de Barcelona. El primer lugar que fue asaltado en la Semana Trágica es el asilo de San José. En realidad era una fundación religiosa, naturalmente, donde no solamente arde el asilo, sino que el propio párroco del Pueblo Nuevo, que es donde estaba, es el mismo, también muere dentro de su casa, que incendian, muere asfixiado dentro de la misma. Es el primero de las víctimas religiosas de la Semana Trágica. Cuando por fin aquello acaba ya prácticamente en una guerra civil localizada en Cataluña, sobre todo en Barcelona, se detiene a los inductores y desde luego principalísimamente Ferrer Guardia, que había vuelto para esto. Hoy sus defensores dicen que no tuvo nada que ver en la Semana Trágica, pero nada como ir a las fuentes originales y en el sumario que se abrió después se ve perfectamente cómo los testigos, no ya digo en Barcelona, en Mataró, donde también había estado días antes, proponía a los activistas anarquistas del pueblo que empezaran a quemar las iglesias desde ahora mismo. O sea que este es Ferrer Guardia. Se le condena a muerte en Consejo de Guerra. Es algo en lo que el gobierno de Maura no tiene nada que ver. Podía haber solicitado una amnistía, no lo encuentra, o un indulto, perdón, no lo encuentra oportuno y se le ejecuta junto con otros 4 responsables. No así a Lerroux, que ha huido, y claro, no se le puede ni siquiera detener. De los otros 4 ejecutados, en Montjuïc no se dice una palabra, nadie dice nada. Pero la muerte de Ferrer trae consigo la caída del gobierno de Maura, porque hay una campaña en toda Europa de las logias. El propio secretario de Embajada española en París avisa al hijo de Maura, Gabriel, de que hay una campaña de todas las logias europeas dirigida por el Gran Oriente francés que piden la caída de Maura y prácticamente su cabeza, porque Pablo Iglesias llega a decir que para evitar su vuelta al poder se podría o se debería recurrir incluso al atentado personal. Esta era la dialéctica que había en aquella época. Y en semejante ambiente, por cierto, se funda esa Liga de los Derechos del Hombre que preside o le ofrecen la presidencia a un catedrático de Madrid, Luis Simarro, catedrático de Psicología, del primero, por cierto, de la Central de Madrid, que acepta, pero se le ofrece porque acaba de publicar un libro dedicado a mayor gloria de Ferrer Guardia, que se titula así, El pensamiento de Ferrer y la opinión europea, 2 volúmenes. Así que se le ofrece. Él acepta y esta liga va a tener siempre
naturalmente en sordina, es decir, utilizando los medios, no abiertamente en política, sino utilizando los medios que puedan, muy bien estructurada, tratando de adueñarse en connivencia con la institución libre de enseñanza de la mayor parte de centros educativos y presionar a los gobiernos, liberales o no, para que lleven adelante una política absolutamente laicista, en el sentido más contrario al catolicismo que se pueda dar. Acepta la presidencia y a partir de ahí tenemos la Liga en funcionamiento. Y es curioso que las actas de ese primer congreso, celebrado el año 10 en Barcelona, ya registran como algo muy peligroso el congreso eucarístico que se va a celebrar en Madrid al año siguiente. Peligroso, porque dicen que es un resurgir muy preocupante del clericalismo. Bueno, este congreso fue verdaderamente importante en la historia del Sagrado Corazón, porque, aparte de celebrarse en condiciones tan adversas, contó con el apoyo del rey. Ya entonces, Alfonso XIII puso mucho empeño en asistir a la clausura e incluso a la primera consagración, que va a realizar por sorpresa, sabiendo ya que, por supuesto, tendrá la oposición de su gobierno. Esta canaleja sigue en el poder. Bueno, el gobierno había intentado incluso retenerle en el Palacio de la Granja, aprovechando las fechas estivales, que es porque la familia real solía pasar allí el principio del veraneo, cuando no todo, hasta que se construyen las residencias de verano del norte. Y este congreso tenía lugar entre el 25 y el 30 de junio. Es verdad que la familia real estaba casi toda ya en la granja, pero el rey se presenta sin avisar en la clausura e incluso antes ya pide a última hora que la procesión eucarística que tuvo lugar el día 29 de junio del 11, termine en Palacio, cosa que no estaba prevista. El Congreso había sido solemnísimo y además verdaderamente una demostración de fervor, claro que muy preocupante para la Liga mencionada y para los liberales en su conjunto. El Papa, San Pío X, había enviado o había nombrado como legado apostólico al cardenal arzobispo de Toledo, que era don Gregorio María de Aguirre, que va a actuar en todo momento como legado suyo en las ceremonias. Asisten en la procesión eucarística, asisten a ella nada menos que 10.000 adoradores nocturnos, 8.000 sacerdotes, todos los obispos que habían acudido al Congreso. Y además, esto ya claro, naturalmente ha tenido que intervenir el propio rey y dar instrucciones muy concretas, porque la solemnidad si no, no se entiende. La procesión eucarística partía de los Jerónimos, precisamente la iglesia donde él se había casado, y él dispone que a lo largo del recorrido se sitúen unas baterías para hacer salvas en honor del Santísimo a su paso. Así que durante la procesión por un Madrid, todo el centro de Madrid cubierto de flores, por cierto, traídas de Valencia y Murcia, a cada rato suenan las salvas de artillería en honor del Santísimo. Preside, es verdad que algunas de las instituciones del Estado están representadas, a pesar de ser un gobierno liberal, la Mesa de las Cortes, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, pero asiste en bloque todo el Partido Conservador, con Eduardo Dato a la cabeza, que era su presidente entonces. Al llegar a la Plaza de la Armería, que es donde acaba prácticamente la procesión, y esto es de ultimísima hora lo que ha dispuesto el rey, están esperando al Santísimo en la puerta principal de Palacio el rey Alfonso XIII, las dos reinas, su madre María Cristina y la reina Victoria Eugenia. Están las infantas Isabel, su tía, Isabel, que había sido princesa de Asturias y era, por cierto, en este momento la que la habían nombrado presidenta general del Congreso Eucarístico. Estaba también la infanta María Teresa, hermana del rey, con su marido, el infante don Fernando de Baviera. Estaba también el infante don Carlos de Borbón dos Sicilias, casado con doña Luisa de Orleans en segundas nupcias. Su primer matrimonio había sido con la primogénita de Alfonso XII, la hermana mayor de Alfonso XIII, la infanta María de las Mercedes. Este matrimonio, por cierto, son los padres de la condesa de Barcelona, doña Luisa de Orleans y don Carlos de Borbón dos Sicilias. Por tanto, estamos hablando de los abuelos del rey Juan Carlos. Es decir, toda la familia real,
toda la que estaba en Madrid en ese momento. También está junto a ellos el nuncio, Monseñor Antonio Vico. Cuando llega el Santísimo allí a la puerta principal de la armería, toda la familia real le rinde honor arrodillándose ante él junto con el nuncio, y luego disponen que sea llevado al Salón del Trono. Es curioso porque no le llevan a la capilla, sino directamente al Salón del Trono, que es el salón emblemático de la monarquía hispánica. Y allí todo un tanto improvisado, pero bastante solemnemente, porque no solo asiste la familia real, sino toda la corte, el cuerpo diplomático que ha sido avisado en buena medida. El padre Postius, un claretiano que había intervenido naturalmente en el Congreso Eucarístico, había tenido un gran papel, es quien lee en nombre del rey, porque esta vez no lo hizo él, lo hace el padre Postius, una fórmula redactada por él, con notas ya de la consagración de Valencia del año 1893, que es la siguiente, es muy breve. Soberano Señor, vivo y presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Rey de Reyes y Señor de los que gobiernan. Ante vuestro augusto trono de gracia y de misericordia se prosterna España entera, vuestra hija muy amada. Somos vuestro pueblo, que vuestro imperio dure siempre por los siglos de los siglos. Después de esto, el legado del Papa sale al balcón que va a la Plaza de la Armería y bendice a toda la multitud que había allí esperando que terminase la ceremonia, mientras suena la marcha real. Es decir, que esta primera consagración, que es muy desconocida, se celebró con todo esplendor. Por cierto, que en este congreso es cuando suena por primera vez el himno de adoradores, cuya letra está compuesta por un agustino de la comunidad del Escorial, el padre Restituto del Valle, y la música es de Sagastizábal, que era el organista de San Francisco el Grande. Por si esto no fuera suficiente, y entendiendo que tenía que celebrarse en un ámbito religioso, en principio la consagración, se decide que días más tarde se celebre una nueva consagración, que podemos considerar la segunda. Para algunos es la tercera, aunque la de Valencia le digo que es cuestionable que lo sea. Pero la segunda, desde luego, no tiene vuelta de hoja de que lo es. Y es en la cripta de la Almudena, lo único que estaba construido de la catedral entonces y que además acababa de terminarse, dicha cripta. Allí se vuelve a consagrar en presencia de la familia real y se considera que esta sí es una consagración absolutamente eficaz, puesto que el cardenal Rouco, si no me equivoco, fue él quien dispuso que se pusiese una placa conmemorativa de que en el año 11 se había consagrado el templo como templo del Sagrado Corazón. Y fue él el que por entonces, coincidiendo con la colocación de la placa, quitó a la Virgen de la Almudena del centro del altar mayor para poner allá el Sagrado Corazón, puesto que ese es su templo. De todas formas, ya entonces se consideró que había que darle todavía una mayor solemnidad. Y esto lo digo también queriendo resaltar el papel que decide jugar aquí el rey, con las amenazas que estaba sufriendo, que ya las comentaré. Y sin embargo, ya se pone en marcha una acuestación nacional para recaudar fondos para levantar un gran monumento al Sagrado Corazón aquí, en el Cerro de los Ángeles. Esto tarda 8 años exactamente. La acuestación no, las obras también. Hay donativos muy distintos, desde los de la familia real, de mayor importe, algunos son muy humildes, por supuesto de la Iglesia, de particulares desconocidos, de algún municipio inclusive, y con esto, y algún donativo espléndido, como el del conde de Huaki, que es el que paga toda la escultura del Sagrado Corazón, en el 19 está concluido el monumento. Cuando se le pregunta al rey si está dispuesto a asistir a la inauguración del monumento, porque podía haberse quedado en eso, la inauguración del monumento al Sagrado Corazón, él contesta: no hay dificultad. Y cuando se le vuelve a preguntar si leería el acto de consagración, que eso es lo que debe de ser en realidad la consagración del país o de la nación al Sagrado Corazón, respondió: sí, por cierto. Cuando luego el padre Mateo Crowley, sacerdote peruano que estaba al frente de la Secretaría para las Entronizaciones
consagró cientos de hogares y de instituciones en Europa también. Le pide audiencia para darle las gracias por toda su implicación en este acto. Le contesta: no merezco tantos parabienes, padre, pues no he hecho sino cumplir con un deber de conciencia. Era preciso probar que si soy oficialmente católico, no lo soy menos íntima y privadamente. Por aquella época, esto no trascendió hasta mucho más tarde. En esa misma audiencia, seguramente, en la que el padre Mateo le ha pedido esa audiencia para agradecerle esta implicación, el rey le da a conocer las amenazas que había recibido. Bueno, primeramente, la prensa ardió contra el rey e incluso contra el gobierno liberal, que se vio arrastrado al estar en el poder en esta campaña de descrédito. Roberto Castrovido, que era vicepresidente tercero de la Liga de los Derechos del Hombre, diputado y masón, dijo que el acto del Cerro de los Ángeles era dogmáticamente una herejía, le preocupaba mucho el dogma a este señor, y estéticamente una aberración. Julián Besteiro, que era el ala moderada del PSOE, afirmó que era un acto bochornoso y peligroso. Es curioso cómo inciden una y otra vez en la peligrosidad de la religión católica. Y Pablo Iglesias terminó su diatriba contra el cerro diciendo: la locura ha hecho presa en nuestros gobernantes. Bueno, pues el padre Mateo contó también años más tarde, y se publicó en 2 ocasiones o 3, concretamente en la revista Reinado Social del Sagrado Corazón, en el año 57 se publica, y en la Iglesia Mundo se vuelve a publicar años más tarde, donde, siguiendo con la conversación entre el rey y el sacerdote, repite lo que ha oído de boca del rey el padre. Padre, he tenido un gran gusto en cumplir en el Cerro de los Ángeles un deber de rey católico, pues el enemigo está dentro de la ciudadela, y le doy una prueba. En este mismo salón me vi obligado a recibir una delegación de la Francmasonería Internacional, unos 12 señores. He aquí lo que me dijeron. Al frente, por cierto, estaba Luis Emarro, el mismo presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, de la que he hablado ya un par de veces. Era gran maestro del Gran Oriente Español desde 1917 y había sido antes gran comendador del Gran Oriente. Aparte de que le conminan a entrar en una logia, le traen ya un documento redactado para que lo firme. La ceremonia sería a celebrarse más tarde. También le ponen unas condiciones muy concretas. La segunda, después del ingreso en la masonería, es la que decretar en España un Estado laico, lo cual están también poniendo en el brete de que se salte ese papel de rey constitucional que tanto le atacaron luego por haber roto, porque él no tiene potestad para hacer una legislación laica. Tercero, la reforma de la familia, decretando el divorcio. El divorcio era la gran batalla de la masonería en el siglo XIX. Siempre que tienen acceso al poder lo implantan o exigen al gobierno que lo haga. Ya en 1868, cuando triunfa la revolución mal llamada gloriosa, que destrona a Isabel II e impone un gobierno masónico en un 90%, el Supremo Consejo del grado 33 pone esa condición, que se decrete el divorcio, que se establezca el divorcio en España. Y la cuarta es la de siempre, una instrucción pública y laica. Como dice León XIII en Humanum Genus, tienen puesta la mira con gran preocupación en la educación de los jóvenes, en hacerse con las nuevas generaciones. El rey los despidió con una venia, es decir, les echó directamente, y al irse a esa delegación, seguramente Simarro, que es el quien la preside, le dice que lo sienten, porque con esto había firmado su salida de España. Porque ellos también le garantizaban que de ingresar en la masonería, por tiempos muy graves que vinieran, muy tumultuosos, habría paz en España. De lo contrario, no. Más tarde, ya en el exilio, viene a decirle a Julián Cortés Cabanillas, que es el que le entrevista en Fontainebleau primero y en Roma después: el terrible cáncer de la República es el haber sido producto no de la opinión republicana, sino de una confabulación de marxistas, separatistas y masones ajenos a una convicción y a un sentimiento entrañablemente nacional.
Esto parece que tiene un paralelismo claro, y por eso lo citaba en mi libro Al tiempo, con Humanum Genus, donde dice otra vez León XIII: comenzaron los masones a intervenir con gran influencia en el régimen de las naciones, estando dispuestos a sacudir los fundamentos de los imperios y perseguir, calumniar y destronar a los príncipes, siempre que ellos no se mostraran inclinados a gobernar a gusto de la secta. Humanum Genus 25. Llegamos ya al acto del Cerro de los Ángeles, donde la fórmula de consagración tiene mucho que ver con la del padre Postius, aunque ha pasado también la revisión del propio presidente del gobierno, que en ese momento es Antonio Maura, que había vuelto al poder después de la campaña del Maura No, años más tarde, y le hacen llegar la fórmula ya terminada al padre Rubio, canonizado por Juan Pablo II, que la revisa y apenas introduce ninguna modificación. En lo fundamental son las fórmulas de Valencia y del Congreso Eucarístico de Madrid, con alguna nota puede haber de Antonio Maura, y quizá también, porque no lo sabemos, del padre Rubio. La consagración de España, esta podría considerarse la del Cerro ya la tercera, pero la más visible, la más solemne, sin la menor duda, contó con la presencia, una vez más, de toda la familia real y, naturalmente, pues del gobierno. Era Maura, pues viene todo el gobierno detrás. El monarca, puesto de rodillas al lado de la epístola, apoyado en su sable, presenció reverente la exposición del Santísimo. Así empezó, después de la misa, la ceremonia de la consagración. Terminado el Pange Lingua, permanecieron todos arrodillados, menos el rey, que se puso de pie para leer la fórmula definitiva, que tampoco es muy larga, con lo cual procedo a leerla. Corazón de Jesús sacramentado, corazón del Dios hombre redentor del mundo, Rey de reyes y Señor de los que dominan. Hasta aquí el padre Postius. España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península. Todas las razas que la habitan, todas las regiones que la integran, han constituido en la sucesión de los siglos, a través de comunes azares y mutuas lealtades, esta gran patria española, fuerte y constante en el amor a la religión y su adhesión a la monarquía. Sintiendo la tradición católica de la realeza española y continuando gozosos la historia de su fe y su devoción a vuestra divina persona, confesamos que vos vinisteis a la tierra a establecer el reino de Dios en la paz de las almas redimidas por vuestra sangre y en la dicha de los pueblos que se rijan por vuestra santa ley. Reconocemos que tenéis por blasón de vuestra divinidad conceder participación de vuestro poder a los príncipes de la tierra y que de vos reciben eficacia y sanción todas las leyes justas. Aquí hay para hacer varios tratados sobre todas estas palabras, sobre el naturalismo en concreto, en cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y la paz. Vos sois el camino seguro que conduce a la posesión de la vida eterna, luz inextinguible que alumbra los entendimientos para que conozcan la verdad y el principio, propulsor de toda vida y de todo legítimo progreso social, afianzándose en vos y en el poderío y suavidad de vuestra gracia todas las virtudes y heroísmos que elevan y hermosean el alma. Venga pues a nosotros vuestro santísimo reino, que es reino de justicia y amor. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. Gracias, Señor, por habernos librado misericordiosamente de la común desgracia de la guerra, se refiere a la Primera Mundial, que a tantos pueblos ha desangrado. Continuad con nosotros la obra de vuestra amorosa providencia. Desde estas alturas, que para vos hemos escogido como símbolo del deseo que nos anima de que presidáis todas nuestras empresas, bendecid a los pobres, a los obreros, a los proletarios, para que en la pacífica armonía de todas las clases sociales encuentren justicia y caridad que haga más suave su vida, más llevadero su trabajo. Bendecid al ejército y a la marina, brazos armados de la patria, para que en la lealtad de su disciplina y en el valor de sus armas sean siempre salvaguarda de la nación y defensa del derecho. Bendecidnos, por último, a todos los que aquí reunidos en la cordialidad de unos mismos santos amores de la religión y de la patria queremos consagraros nuestra vida, pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor
y en el regalado seno de vuestro corazón adorable. Así sea. La mención al ejército como garantes de la disciplina y del orden tiene también que ver con la situación que se vivía, que no era precisamente fácil. En el 19, 2 años antes, se habían constituido las juntas de defensa, que vienen a ser un conato de ruptura dentro del ejército que hubiera sido gravísimo. Después, podríamos analizar el texto, pero nos iríamos de la hora. Tiene lugar la procesión eucarística hasta la ermita, con la presencia de la familia real que le siguen. El ostensorio de oro era de la Casa Real, que habían traído para esa procesión, y al llegar justamente aquí a la puerta de la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, es de destacar que sea un lugar mariano precisamente también. Los organizadores del acto le dicen que puede volver a Palacio, a Madrid, o a donde tuviera por oportuno, y contesta que no se separará del Santísimo hasta que esté reservado en su sagrario, cosa que hace con el resto de la familia. Y bueno, pues viene toda la reacción de la izquierda, del mismo Partido Liberal, por supuesto, y todo esto aparece en prensa en los días siguientes, más o menos lo que he resumido hace unos minutos muy por encima. Años más tarde, recién iniciada la guerra civil, el 28 de julio, aquí se produce el simulacro de fusilamiento del Sagrado Corazón. Hay una fotografía que lo inmortaliza, pero que es muy significativo porque recuerda el acto de Lenin cuando había juzgado a Dios y condenado a muerte a la propia divinidad, fusilándolo de forma simbólica en Moscú. Aquí parece ser que, claro, las instrucciones son muy similares, para eso estaban los instructores soviéticos y los que irán llegando en ese verano del 36. El 7 de agosto es la voladura del monumento. Después de fusilarle, después de haber intentado tirarle con cables que tiraban de un camión sin conseguir destruirle como deseaban, le vuelan. Pero entre una fecha y otra se fusilan aquí, creo que ya se ha tratado en este simposio, a 5 obreros de las compañías obreras de San José y del Sagrado Corazón. Entre ellos había 2 de 19 años que seguían de guardia ante el monumento. Las carmelitas habían sido ya detenidas, la Madre Maravillas entre ellas, aunque habían pedido licencia para salir de clausura a defender el monumento, pobrecillas, frente a estos personajes. Y hay que decir solo como dato que, aparte de los 5 fusilados aquí, de estas compañías del Sagrado Corazón, las compañías obreras fueron asesinados también, no aquí, pero fueron asesinados los 2 capellanes, 50 obreros y 26 obreras de las mismas. El 6 de noviembre llegan las tropas del general Varela al cerro, que había cambiado de nombre, en esos meses se llamó Cerro Rojo, y el 18 de julio del 39 ya se coloca la primera piedra del nuevo monumento al Sagrado Corazón. En el 44, que era el 25 aniversario, viene el jefe del Estado para conmemorar el aniversario. Todavía no está, por supuesto, concluido, ni mucho menos el monumento, que hasta el 65 no está terminado, pero sí hay una enorme congregación de fieles. La revista Eclesia habla de más de 100.000, otras publicaciones de 150.000, que suben hasta el cerro, y aquí hay luego un discurso de Franco en el que dice que se hacía patente que el Sagrado Corazón había salvado a España, haciendo que una contienda como la que había tenido lugar, ahora ya hablaba de la segunda, o de la que estaba teniendo lugar, la Segunda Guerra Mundial, y conmocionaba al mundo, España se hubiera visto salvada de ella también. La siguiente consagración, podríamos decir la tercera de las solemnes, se lleva a cabo en el año 1965, cuando ya ha terminado el monumento. Se vuelve a renovar, no sé si realmente se puede hablar de nueva consagración o renovación de la que ya existía. Franco repite exactamente la fórmula de Alfonso XIII, la que he leído antes, solo que añade algo, y es que entre los ejércitos el rey no había incluido al ejército del aire, que estaba precisamente iniciando su consolidación como arma del ejército. Y aquí Franco pide también por la bendición para el ejército de mar y aire, aparte del de tierra, claro. Y ya pone como algo nuevo a la fórmula anterior: bendecid a todos los españoles
es muy parecido a la fórmula de Alfonso XIII, que unidos en la cordialidad de unos mismos santos amores a la religión y a la patria, queremos renovaros la consagración. La considera más una renovación que una cuarta consagración de nuestra vida, pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regazo de vuestro corazón adorable. Es prácticamente el final de la de Alfonso XIII, solo que ha introducido el matiz de la aviación y la renovación, es decir, que no la da como algo nuevo suyo, sino una renovación de lo que ya había tenido lugar el 19 allí. Hay otra renovación más, que ya es la última. El 30 de mayo del 69 se conmemoraba, bueno, por cierto, en la del 65, en la renovación del 65, le acompaña el príncipe Juan Carlos, que todavía no había sido designado sucesor a título de rey. Sin embargo, en el 69, que está a punto de serlo, vuelve a venir también con Franco y se repite otra vez la fórmula exacta que había leído Alfonso XIII en 1919, con el pequeñísimo añadido del jefe del Estado, de Franco. Viene también, como digo, el príncipe Juan Carlos, que unos meses más tarde sí será por fin designado como sucesor a título de rey. En definitiva, esta es la historia de las consagraciones de España, y únicamente quiero destacar que, si bien el primero de los países que se consagró a través de su jefe del Estado fue un país de herencia hispánica, de los 15 que se han consagrado después, en total, al Sagrado Corazón de Jesús, 13 son hispánicos, si tenemos en cuenta algunos de los que formaron parte de la monarquía hispánica. De todas formas, lo que yo quería insistir es en la esperanza que transmite el hecho de que a través de las pruebas el Sagrado Corazón, la consagración es tan válida como la del 19 y las que han venido después. Seguimos siendo nación consagrada al Sagrado Corazón, y eso creo que no debemos perderlo nunca de vista, porque eso nos da una esperanza, incluso en las pruebas más duras. Aquí he hablado del asesinato de miembros de las compañías obreras y, bueno, de una persecución como no se conocía en España. Ya si salimos del ámbito del Cerro, estamos hablando de cerca de 7.000 sacerdotes, religiosos y religiosas asesinados en la Guerra Civil, es decir, que estaba por venir después de lo del Cerro, bueno, empezaba ya entonces, de los fusilamientos del Cerro, la peor persecución contra la Iglesia probablemente que ha habido nunca. Me decía el monseñor Camino hace unos años que no, que el récord de mártires lo tiene Rusia, la Iglesia Ortodoxa, con 100.000 sacerdotes asesinados por el comunismo. Pero bueno, entre humor y no, hablábamos y lo debatíamos, porque claro, en proporción, los años en los que el comunismo pudo dedicarse a hacer eso, solamente la dictadura de Stalin son 30, más todos los de Lenin anteriormente, aparte del ámbito territorial del que estamos hablando, que es Rusia, a lo mejor porcentualmente sí que es España, la nación que tiene ese récord sangriento y glorioso, por otra parte, que he estudiado a fondo todo lo que he podido. Somos nación consagrada, pero esta consagración, como digo, ha sido siempre interpretada prácticamente como una provocación, una agresión por parte de los enemigos de la Iglesia, en vez de ver en ella pues lo que las fórmulas transmiten: la petición de la protección divina, el agradecimiento a Dios por todas sus bendiciones y el reconocimiento de que somos sus hijos y criaturas suyas. No hay más que eso es la agresión terrible que reciben los enemigos de la Iglesia. Poco más que añadir, porque podríamos hablar bastante más, pero casi ya va a hacer una hora o cerca que hemos empezado y no hay que tampoco extender el tema más. Da para muchísimo, por supuesto, como digo, se puede hacer hasta un seminario sobre las consagraciones, las fórmulas utilizadas. Se me olvidaba comentar que en ese Congreso Eucarístico de 1911 también se acordó que el templo del Tibidabo fuera templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí nos iríamos por otra línea interesantísima, porque esos terrenos fueron donados por San Juan Bosco, nada menos, a quien se los habían regalado unos caballeros católicos de Barcelona unos años antes. Se levanta la primera ermita y luego ya el templo expiatorio del Sagrado Corazón, con lo cual ya desde el año 11 el del Tibidabo es también templo del Sagrado Corazón.
De manera que protegidos estamos. No es que seamos una nación de las que se han consagrado al Sagrado Corazón, sino que es la nación que lo ha hecho más veces y cuenta con más templos dedicados al Sagrado Corazón. Me gustaría también destacar la valentía de los católicos franceses que, si bien su rey o sus reyes no habían tenido ese arrojo de dar el paso, fueron católicos franceses los que ya en la Tercera República, antes de entrar, eso es verdad, en su etapa más visceralmente anticlerical, consagran la nación o le dedican el templo del Sagrado Corazón de Jesús en Montmartre a la misma vocación. Era la verdad que muy importante que se hiciera en Francia, que es el lugar de las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. De cuántos peligros habrá salvado también toda esa oración en Montmartre a la propia Francia. Por más que veamos persecución, laicismo rampante, odio contra la Iglesia y contra la fe misma, las consagraciones no son en balde. Y desde luego esta de aquí ya se ha visto que se ha vuelto a levantar y aquí seguimos pudiendo reunirnos todavía para conmemorarlo. Así que muchas gracias al obispo de Getafe y a todos los asistentes a esta ponencia.